Voy a comentar un artículo que me parece interesante para explicar algunas cosas que ha escrito Rafa Cabeleira en el diario AS. Vamos a hablarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues aquí estamos de nuevo un día más para seguir con el tema Negreira, con el caso Negreira, con el Barça Gate. Y hoy la verdad es que voy a utilizar, ¿no? Un artículo de Rafa Cabeleira en Diario AS que me parece bastante interesante porque puede servir para explicar algunas de las cosas que yo creo que se están contando mal, en el tema del Barça Gate. Bueno, como ya sabéis, por supuesto, ¿no? Todo el respeto hacia Rafa y hacia cualquiera, ¿no? Sobre el que comento cosas. Ya sabéis que no contemplo otra cosa y además en el caso de Rafa, pues tengo que decir que me cae especialmente bien y que es un tipo además que normalmente suele tener una visión, ¿no? Sobre el fútbol que casa bastante con lo que a mí me gusta, ¿no? No es una persona normalmente que acuda al victimismo, ¿no? Ni tampoco que se le note, ¿no? El antimadridismo que todo culé, o casi todo culé, lleva encima, ¿no? Igual que nos puede pasar a los madridistas a veces con los barcelonistas. Es decir, no es una persona que normalmente, digamos, que genere animadversión, ¿no? Por parte de la gente, o al menos así lo veo yo. Y lo que pasa es que ha escrito un artículo que creo que sí que merece bastantes comentarios, ¿no? Algunas de las cosas que ponen son interesantes y otras para mí son equivocadas, ¿no? Si lo que crees que está defendiendo, digamos que la inocuidad de lo que ha hecho el Barcelona. Voy a compartir el artículo y nada, lo vamos leyendo y comentando, ¿no? Tranquilamente. Vamos a ver, vale. Aquí está, ¿no? Aquí está el artículo y bueno, como veis, bueno, pues se llama Se puede intentar, ¿no? Publicado hoy, día 1 de marzo, ¿no? Comencemos aclarando que el GTA no es el GTA. Lo segundo es un famoso videojuego basado en el espíritu kinky y el libre albedrío, mientras que lo primero no es un videojuego. A partir de ahí convendría no sacar conclusiones precipitadas sobre la extraña relación que mantenían Enríquez Negreira y el Barça desde los tiempos de John Gaspar, que es como retrotraerse a la tarde en que Harry encontró a Sally. Bueno, empieza, digamos que con una broma que tiene ya, digamos que un doble significado, lógicamente, ¿no? El Rafa suele jugar con estas cosas, como si de alguna manera hubiese muchas, ¿no? Fabulaciones en este tema entre el Barça y Negreira por parte de los que estamos criticando, ¿no? Esta práctica del Barça, ¿no? Como si esto fuese un juego, ¿no? Bueno, que se puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? De hecho, lo único que sabemos con certeza es que el club catalán abonaba al entonces vicepresidente de los árbitros y a su hijo. En todas las empresas aparece un hijo dispuesto a digitalizar los negocios del padre, unas cantidades de dinero bastante jugosas a cambio de unos informes que tampoco lo quitarían de pobre, pues presumiblemente venían a decir aquello que todo el mundo sabe desde el principio de los tiempos, que la mayoría del estamento arbitral es madridista, como el resto del país. Y contra eso es muy difícil luchar, pero se puede intentar, que diría un buen comercial del sector para captar la atención de potenciales clientes. Eh, bueno, vamos a ver. Aquí yo tengo una duda, ¿no? Que seguramente solo Rafa podrá responder, y es si Rafa participa de ese pensamiento de que la mayoría de árbitros son madridistas o le atribuye ese pensamiento a los dirigentes barcelonistas que contrataron a Negreira, ¿no? Sea cual sea, ¿no? El pensamiento de Rafa en este sentido, pues me parece un argumento pobre, ¿no? Pobre. Esto de que los árbitros son del Madrid, bueno, pues igual que él va a pedir, ¿no? O de alguna manera pide en el artículo después que se sustenten hechos, ¿no? Se sustente con pruebas, ¿no? Las acusaciones al Barcelona. A mí esto de soltar la típica alusión de que los árbitros son del Madrid, pero evidentemente sin poder aportar ninguna prueba, se me queda un poco pobre, ¿no? Mirad, antes del año 2000
si tú atendías a los datos arbitrales de los, bueno, pues de los 15 años anteriores, por ejemplo, y esto lo han sacado Juan P. Frutos y Maquetolari en varias ocasiones, también Pedrito Números, el de la COPE, veías que el saldo arbitral, es decir, el saldo entre expulsiones a favor, expulsiones en contra, penaltis a favor y penaltis en contra entre Barça y Real Madrid era bastante similar. Esto no quiere decir necesariamente que les arbitrasen con la misma justicia ambos, ¿no? Es decir, que el saldo arbitral coincida, no quiere decir que el Madrid estuviese siendo tratado igual que el Barça arbitralmente, ni viceversa, podía estar siendo uno favorecido y otro perjudicado, ¿no? Pero cuando los datos son tan parejos, uno tiende a pensar que no podía estar habiendo demasiadas barbaridades en favor de uno ni de otro, ¿no? Y bueno, pues esa alusión, ¿no?, de los árbitros son del Madrid iría en contra de esos datos, ¿no? Iría en contra de lo que puede considerarse empírico en este caso, ¿no? Yo recuerdo las dos ligas de Tenerife porque nací en ellas prácticamente y en ambas el Real Madrid fue, bueno, masacrado arbitralmente, ¿no? Y ni siquiera estoy diciendo en este punto que fuese algo deliberado, ¿no? Ni buscado, pero por lo menos esos dos árbitros no se comportaron ese día como madridistas, ¿no? Los dos árbitros que le privaron de ganar las dos ligas de Tenerife, ¿no? Uno con 2 penaltis perdonados al Tenerife clarísimos y otro con, pues, el famoso gol anulado a Milla, que era la sentencia de la liga. Así que, ¿qué queréis que os diga, no? Los árbitros son madridistas, no me vale, ¿no? Y después, ¿no?, ya introduce una frase que es el título, de hecho, del artículo, que es se puede intentar, ¿no? El se puede intentar. Aquí radica, para mí, la clave absolutamente de todo, ¿vale? Creo que lo va a seguir desarrollando en los dos siguientes párrafos, ¿no? Pero si no, me detendré después a argumentar porque para mí está la clave ahí de todo. No es mal arranque para una comedia clásica en la que unos pícaros sin demasiado poder real convencen a un palomo y a sus sucesores en el cargo de que se puede subvertir el orden establecido poniendo un billete encima del otro, siempre sobre la misma mano. Y es que, puestos a imaginar la verdadera naturaleza del negocio en cuestión, mejor ampararse en la parodia costumbrista que dar por consumados según qué tipo de delitos, aunque, tratándose del Barça, siempre sabemos lo barato que resulta pedir perdón, incluso desdecirse cuando llega el momento de sustentar dichas acusaciones con pruebas. Voy a terminar el artículo y hago ya mi razonamiento, ¿no? 200.000 euros costaron aquellas insinuaciones de dopaje que incendiaron los foros de internet durante meses e hicieron las delicias de los aficionados más intrigantes. Una minucia si se compara con el precio de una infravivienda en el centro de Madrid o la posibilidad de destruir el legado del mejor equipo de la historia. Algo, por cierto, para lo que el propio Barça ha demostrado no necesitar ayuda ni asesoría. Único club en el mundo capaz de dispararse en el pie y, por si acaso, emitir una factura. Bueno, el final me parece bastante gracioso y bastante cierto, por cierto, bastante cierto. A ver, lo que está diciendo básicamente Rafa, está escribiendo el timo de la estampita, ¿no? Rafa, en este artículo. Es decir, aquí hay unos pardillos, que son los dirigentes del Barça, que, bueno, pues se creen a un timador, que sería Negreira en este caso, cuando les dice el timador que puede subvertir, ¿no?, que puede cambiar el orden arbitral, ¿no?, en favor del Barcelona. Pero, como es un timador, no hace absolutamente nada en favor de esa idea y los pardillos siguen pagando y poniendo billetes uno detrás de otro, ¿no? Es el primer razonamiento. Vamos a ver. El delito de corrupción entre particulares, si yo no lo he entendido mal, ¿no?, cuando me lo han explicado bien penalistas, ¿no?, y gente experta, lo explicó aquí también Manuel Matamoros el otro día, no es un delito que necesite un resultado para que se consume. Es decir, es un delito de riesgo, no un delito de resultado. No es necesario que los árbitros favoreciesen al Barcelona. Solo es necesario, para que se dé por lo menos en grado de tentativa, que el Barcelona tuviese la intención de que los árbitros influyesen en su favor o, digamos, que compensasen la supuesta influencia que había en su contra, ¿vale? Es decir, si el Barça lo que pretendía era algún tipo de reacción arbitral, de intervención arbitral, aunque solo fuese para hacer justicia, para compensar, ¿no?, el supuesto maltrato arbitral al que estaba siendo sometido, ¿no?,
Solo eso ya consumaría el delito de corrupción entre particulares, por lo menos, insisto, en grado de tentativa, ¿no? Porque aquí la intención lo es todo, ¿no? Lo es todo para que por lo menos se dé en grado de tentativa. Evidentemente, ese palo, o sea, digamos que ese timador, ¿no? Ese palomo que convencen, vamos, ese pícaro, ¿no? Al que el Barcelona paga, no es un cualquiera. Si fuese un hombre de la calle, o sea, si el Barça le paga 1,5 millones en 3 años a un hombre de la calle cualquiera para que influya arbitralmente, pues evidentemente no hay ni delito de corrupción entre particulares, ni en grado de tentativa, ni en absolutamente nada, porque esa persona no tiene el potencial de poder influir en los arbitrajes, ¿no? Aquí ocurre que el vicepresidente de los árbitros, Negreira, por su condición de vicepresidente, más allá de que hacía esos informes, ¿no? Según palabras de Roures, donde evaluaba a los árbitros y por lo tanto determinaba su futuro, sí que tiene ese potencial, ¿no? Sí que tiene ese potencial de influir en los arbitrajes. Por lo tanto, el Barcelona estaba pagando a un pícaro que no era un pícaro cualquiera, era un pícaro con capacidad de influencia, por supuesto, ¿no? En el arbitraje. ¿Eso quiere decir que se produjese finalmente esa influencia, que se produjese el resultado, que el Barça de alguna manera se viese favorecido arbitralmente? Bueno, a esto puede haber opiniones, ¿no? De todos los tipos. Hemos comentado muchas veces esos datos de saldo arbitral, que a diferencia de los 15 años anteriores, digamos que durante el periodo de Negreira sí que fueron muy, muy favorables al Barcelona, tremendamente favorables, pero es que ni siquiera eso es necesario. Ni siquiera es necesario probar que los árbitros beneficiaban al Barcelona. Basta comprobar que el Barcelona tenía esa intención, ¿no? Tenía esa intención. Y nadie en el Barcelona, ni Laporta, ni Bartomeu, ni absolutamente nadie realmente con responsabilidad en este asunto, firmaría este artículo de Cabeleira. Ya no solo por la crítica que hay hacia los dirigentes del Barcelona, que me parece una crítica acertada, ¿no? Sino porque aceptar esta tesis para mí sería inculparse. Inculpar al Barcelona e inculparse a sí mismos. Porque este artículo lo que reconoce es que el Barcelona intentó, como mínimo, intentó sin resultados, según Rafa, pero intentó el subvertir ese orden arbitral, ¿no? Intentó influir los arbitrajes de alguna manera. Insisto, según Rafa, sin la suerte de poder conseguirlo, ¿vale? Habrá gente que piensa que sí, que influyó enormemente. No me parece una suma pequeña 7 millones de euros, evidentemente, en 17 años. Me parece que son una gran motivación, ¿no? Para un hombre como Negreira, que ha demostrado tener muy pocos escrúpulos para intentar cualquier cosa. Pero en cualquier caso es que no es necesario ni siquiera para mí, para mí probar que hubo órdenes directas de Negreira hacia los árbitros. Sí que la intención del Barcelona, o sea, sí que sería necesario probar, que todavía no se ha podido probar seguramente, que la intención del Barcelona era esa, ¿no? Después, oye, un año tras otro, 17 años, ¿no? Es otro, digamos, otro argumento que se puede, digamos, aquí poner sobre la mesa. Si el Barcelona no veía resultados porque estuvo tantos años, ¿no? Tantos años pagando cantidades muy altas, más de lo que cobra un ejecutivo seguramente, a este señor. Bueno, me imagino que el Barcelona no estaba descontento con lo que veía, ¿no? A lo mejor el Barcelona no tenía la constancia de que los árbitros le estaban favoreciendo, pero desde luego no estaba descontento con los arbitrajes que veía. Y esto es compatible con decir que al Barcelona le han perjudicado en determinados momentos durante todos estos años, que es evidente, ¿no? Es evidente que le han perjudicado. Esa liga contra el Atlético de Madrid, ese gol de Hernández que entra creo que 57 centímetros, es evidente que le han perjudicado, ¿no? También a la Juve alguna vez le perjudicaban, por ejemplo, ¿no? Durante el Moji Gate, ¿no? Es evidente. Es imposible, ¿no? Es imposible que todas las decisiones caigan en tu favor, ¿no? Pero al final hay que irse a los datos, hay que irse a las tendencias. Y el Barcelona no creo que estuviese molesto con los datos que veía, ¿no? Con los datos que podía, digamos que, bueno, pues comprobar que se estaban dando en su caso.
Así que, bueno, ¿qué queréis que os diga? Creo que es interesante el artículo porque precisamente sirve para rebatir una tesis que se está dando mayoritariamente, y es que el Barcelona fue estafado de alguna manera, ¿no? Porque eso es lo que se desprende un poco de la idea del artículo de Rafa, que el Barça fue estafado. Bueno, pues si fue estafado es porque esperaba conseguir algo más que informes arbitrales de dudosa valía, porque ya hemos visto como varios cuerpos técnicos han dicho que ni le constaban, ¿no? Precisamente que el Barça fuese estafado sería una prueba para mí de que el Barça habría incurrido, ¿no?, en esta tentativa de delito, que ya es penalmente punible, por supuesto, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, ¿no?, el desarrollo que tiene, no el artículo, ¿no? El artículo pues es un artículo más, evidentemente, sino el desarrollo que tiene este tema. Parece que se va a judicializar. Yo no sé si va a haber o no va a haber consecuencias, sinceramente, para el Barcelona. Sí que creo que lo que ha hecho el Barcelona es absolutamente reprobable, y eso también parece reconocerlo Rafa al final del artículo, cuando dice que ya el Barça se basta a sí mismo para despreciar pues a una generación absolutamente increíble que tuvo el Barcelona, que yo creo que nadie lo debería negar, ¿no? Nadie debe negar que el Barcelona tenía un auténtico equipazo, que hubiese ganado muchos títulos, ¿no? Hubiese ganado muchísimos títulos igualmente, pero ya no va de eso la cuestión, ya no va de los títulos que hubiese ganado o dejado de ganar, va de lo que hizo, ¿no?, que absolutamente mancha, ¿no?, por culpa de sus dirigentes, lo que consiguió ese equipo. Así que sin más, os dejo, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribiros al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.